Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, gracias por permitirnos acompañarle esta noche y gracias a nuestro invitado Arturo Valenzuela, que está en nuestro estudio nuevamente. Arturo regresa a México, ha participado en diferentes encuentros, el debate en México de la reforma política, pero bueno, siendo quien es Arturo Valenzuela, teniendo una trayectoria académica muy importante que ha retomado recientemente en la Universidad de Georgetown, después de haber formado parte del gobierno estadounidense. Subsecretario fue de Estado para Asuntos Hemisféricos de noviembre de 2009 a julio de 2011, ya con el presidente Obama. Y bueno, pues actualmente asesor principal de la firma Covington & Burling, que es una firma de abogados en los Estados Unidos. Gracias, Arturo, por estar en este programa, ahora que estás de regreso a México. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues hay muchos temas, pero me gustaría iniciar esta charla, espero que nos dé tiempo para varios asuntos, pero iniciar este momento de la conversación en tu calidad de especialista, analista, exfuncionario, un tema que nos toca por muchas razones a México y Estados Unidos, que es lo que se debate hoy en el Congreso, la reforma migratoria. Se acaba de aprobar esta fase de un proceso para un endurecimiento en la seguridad México-Estados Unidos. Algunos incluso le llaman militarización, no necesariamente que estén marines ahí, pero la dimensión de las medidas anunciadas hace de esto, diría el ex canciller Castañeda, un gesto enemistoso. ¿Qué análisis haces, Arturo, de lo que va en juego y de esta parte en específico de la seguridad fronteriza? Sí, bueno, obviamente que es un tema terriblemente importante, es una gran prioridad para el presidente, para el Partido Demócrata en general. El Partido Republicano, sabemos, está muy dividido sobre el tema, con una hostilidad bastante grande en ciertos sectores, probablemente mayoritarios, hacia este tipo de reforma. Y, como sabemos, una ley se compone y se tramita buscando consensos entre sectores que a veces no están de acuerdo. Así que uno tiene que entender, por ejemplo, toda esta parte del endurecimiento, digamos, de la frontera, como parte de esta negociación muy difícil. No se habría subido el Partido Republicano, algunos sectores del Partido Republicano a esto, si efectivamente no se hubiesen tomado esas medidas. Ahora, yo quisiera destacar algo, que es bien importante, que a pesar de que lo que se está contemplando es... Yo no lo llamaría militarización, porque el Border Patrol no es, la Guardia Fronteriza no es un aparato militar. Pero si... pero tecnología, drones, eso se está haciendo. Pero si tú ves lo que se discutió en el Senado ayer, hubieron como 8 o 9 o 10 enmiendas mucho más difíciles, mucho más duras, que fueron rechazadas por el Senado. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo... una enmienda que en el fondo diría que no se podría hacer ningún tipo de legalización de los indocumentados en Estados Unidos hasta después de 6 meses que se haya comprobado que esté completamente segura o sea, una cantidad de cosas así, pero bien difíciles, que habrían hasta cierto punto... Dinamitado la reforma. Dinamitado completamente. Y a eso iban todas esas reformas. A dinamitar la reforma. Y esas se eliminaron. Entonces, se eliminaron. Entonces, sobrevivió esto que es muy duro, pero había cosas peores. Había cosas peores, pero por supuesto que pudo ser peor. Habían cosas peores y cosas destinadas directamente completamente a matar el proyecto de ley, a destruirlo completamente. Ahora, la otra cosa que hay que entender es que si bien un sector minoritario ahora del Partido Republicano en el Senado sigue hostil a toda la cosa y votaron en contra, el gran desafío es en la Cámara. Así que también lo que está tratando de hacer el Senado es conseguir un proyecto de ley que sea lo suficientemente potable para una Cámara controlada directamente por los republicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, hizo una declaración, me gustaría que la escucháramos juntos, precisamente sobre el tema. Hubo cierto reclamo de que México no se pronunciaba al respecto y finalmente el canciller ha hecho esta declaración acerca de lo que en Estados Unidos se discute. Estamos convencidos
de que las bardas no unen. Las bardas no son la solución al fenómeno migratorio y no son congruentes con una frontera moderna y segura. No contribuyen al desarrollo de la región competitiva que ambos países buscamos impulsar. La frontera se ha convertido cada vez más en un área de prosperidad y competitividad regional. La población de los municipios y condados fronterizos de ambos países suman alrededor de 14 millones de habitantes. Los 10 estados fronterizos constituirían la cuarta economía del mundo. El 70% del comercio bilateral se realiza por la frontera. Ello contribuye a un comercio bilateral que se expresa en $1 millón cada minuto y en más de 1 millón de cruces de personas al día. Bueno, el canciller mexicano. Hay que agregarle que hay 1 millón de cruces legales todos los días. Todos los días. Las bardas, como metáfora del canciller mexicano, no son la solución. Es una postura finalmente asumida por el gobierno mexicano. A algunos les parecerá tibia, a otros apropiada. ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que es muy importante que México, en este contexto de una discusión muy difícil en Estados Unidos, con la polarización política que existe en Washington, no le conviene a México entrar en ese debate allá. En ese sentido, está bien lo que está haciendo en este momento el gobierno mexicano. ¿Qué pasaría si tiene una postura más agresiva México? Si tiene una postura más agresiva, entonces pasaría México también a ser un problema en esto. ¿Y por qué México no está diciendo esto? Porque acordémonos de que el problema... ¿Por qué? Porque afecta a millones de mexicanos y de un lado y otro hay afectaciones. Sí, pero está bien y estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo lo que se está buscando es que prospere esta ley. ¿Ah? Y tú no quieres entonces darle a los sectores que son hostiles a la ley. Muy caro el precio a pagar por la ley para México, ¿no crees? No creo que no. ¿No? No, yo creo que no, porque yo creo... ¿Cómo va a resultar la aritmética para un país y para el otro? No, pero espera, veremos una cosa. Lo que se está buscando es efectivamente lograr lo que dijo el canciller. Y eso es que se pueda crear una frontera moderna. Ya hay, insisto, 1 millón de cruces legales al año. Pasa más de $1.000 millones al día. O sea, 1 millón de cruces diarios de personas. Todo eso se tiene que ir mejorando. Esa es la dinámica de esta frontera increíblemente fuerte. Y dentro de ese contexto se tiene que aprobar esta ley. Entonces no le conviene a México que no se apruebe la ley, y sería un error de que se usara, digamos, alguna declaración mexicana como un pretexto para tratar de matar la ley. ¿Esta que se dio, qué efectos crees que causó? No, yo creo que es una declaración muy cuerda y ¿de consumo interno? De consumo interno también, no, yo creo que no va a tener necesariamente un rebote negativo en Estados Unidos. Hace un momento mencioné a Castañeda, el ex canciller, que en su momento dijo que era un signo de enemistad. Plantea el propio ex canciller dos cosas. Lo esencial a resolver es la documentación de los indocumentados. Ese es un propósito fundamental de una reforma migratoria, y encontrar la manera de que la demanda de mano de obra o de fuerza laboral en Estados Unidos y la oferta que pueda incorporarse, bueno, tenga una regulación apropiada para que se pueda hacer documentadamente. Bueno, veamos la ley. A ver. Hay 5 componentes. ¿Te importa si hacemos una pausa y nos vamos? ¿Cómo no? Venga, volvemos. Regresamos en esta conversación, Arturo Valenzuela. Bueno, desde luego el debate es fuerte, no es fácil el tema migratorio, es un conjunto de cosas que involucran todos los ángulos posibles. Te quedaste en una respuesta que te pedirías ahora. Sí, sabes, entendamos bien lo que es la ley, la que se está proponiendo en este momento. Tiene 2 aspectos que tienen que ver con la cosa más bien punitiva, o sea, de seguridad. Uno es la frontera, donde se está diciendo de que debiera fortalecerse la frontera. Yo, en lo personal, no creo que se debiera hacer eso. Yo creo que no es necesario. Yo creo que hasta ciertos puntos los que están tratando de conseguir esta ley han tenido que conceder eso como parte del proceso de conseguir la ley. La segunda parte es lo que llaman la verificación interna en Estados Unidos. O sea, exigirle a los empleadores, por ejemplo, de que le pidan a las personas
que verdaderamente entreguen documentos válidos para poder contratarlos. Porque la crítica siempre ha sido, ¿por qué tirarse contra los migrantes cuando los que cometen los crímenes son aquellos que los contratan cuando saben que no son legales? Entonces, hay un proceso, y yo estuve en la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Raza, probablemente la ONG más importante de defensa de los derechos humanos. ¿Varios años estuviste ahí? Estuve varios años ahí, muy a gusto, de los mexicanos, esto fundado por Raúl Izaguirre, que ha sido de los grandes luchadores en Estados Unidos por los derechos de los migrantes. Y ellos han aceptado la noción esta de que es válido tener algún tipo de tarjeta de identificación, que ha sido siempre la controversia. Bueno, esas son las dos partes más bien punitivas. Pero los otros dos elementos, por un lado, la cosa migratoria para trabajar, o sea, los flujos de los que van temporalmente a Estados Unidos. Y ahí hay cosas muy importantes. Se está expandiendo, por ejemplo, la posibilidad de traer más familiares a los Estados Unidos de los que están allá. ¿Temporalmente? Temporalmente. Gente que quisiera llegar a Estados Unidos a juntarse con sus familias. Eso se expandiría. Y la otra parte, obviamente, es la cosa laboral. Y ahí hay una expansión muy importante. Hoy en día, por ejemplo, se permite 65.000 personas de alta calificación entrar a Estados Unidos. Eso lo cambiaría y lo pasarían a 180.000. Pero también hay un programa para gente no calificada. Pero ese es un dato. Perdón, déjame, te interrumpo un segundo. ¿Dice 65? De 65.000 a 180.000. ¿Tú lo pasarías a 180? Sí, eso está en la ley. Eso está en la ley. ¿Y es suficiente? Probablemente no es suficiente. La industria... Algunos dicen por lo menos 300. Algunos están esos pidiendo más. Ahora, hay otras formas también donde la gente entra. Y hay también una excepción para los trabajadores agrícolas, que toda esa parte la están tratando de mejorar. Así que eso es positivo. Por último, la clave de todo esto son los indocumentados en Estados Unidos que tienen que tener una solución a su problema de vida, a sus familias y ese tipo de cosas. Y ahí hay dos componentes. Uno, ¿qué es lo que hace la persona que está en Estados Unidos bastante tiempo ilegalmente para poder regularizar su situación? Y ahí tiene que esperar a lo mejor 10 años, tiene que pagar impuestos, a lo mejor alguna multa, algo por el estilo. Y lo que yo veo muy atractivo, un programa especial para los niños que llegaron a Estados Unidos como jóvenes y que efectivamente no tienen responsabilidad en estas cosas y que podrían tener un trato, o sea, una regularización mucho más rápida. Esa es la esencia de esta ley. Si se aprueba con todos sus bemoles, insisto, yo no estoy de acuerdo con lo que se está pensando hacer en la frontera. Yo creo que es un error. Y yo creo que no se va a hacer, porque están hablando... Bueno, es que están hablando de una cantidad enorme de plata que se gastaría, y por eso que algunas... ¿30.000 millones de dólares? Sí. ¿Cifras aproximadas? Por eso que los que... Bueno, es un gran negocio también. Sí, pero las enmiendas, por ejemplo, que fracasaron en el Senado, fueron enmiendas que decían, bueno, hasta que no se compruebe que se haya hecho el gasto, entonces no vamos a hacer la reforma migratoria. Esas fracasaron, todas esas enmiendas. Sí. O sea que hoy en día lo que hay es un proyecto... ¿Tú crees que eso no se va, esa inversión, ese gasto, no se va a hacer? Yo creo que ¿En esas dimensiones? Yo creo que en esas dimensiones probablemente no se va a hacer, o se va a ir regularizando la situación. Yo creo que hay un entendimiento hoy en día en Estados Unidos, por otra parte, de que ahora el comercio entre los dos países es 500 millones de dólares. Billones, miles de millones de dólares, 500 miles de millones de dólares. Tú no puedes tener una frontera que entorpecida. No nos conviene a ninguno. La recuperación de la economía de América del Norte se debe a esta integración, se debe a México con Estados Unidos trabajando en estos temas. Así que la gente cuerda se da cuenta de esto. La gente cuerda. Claro, pero es que hay mucha gente que verdaderamente están usando un discurso xenofóbico de otra época. Y eso hay que superarlo. ¿Se pondrá peor en ese sentido en la siguiente Cámara? Es decir, un discurso encendido con ingredientes xenofóbicos. Ese es el problema. Lo que me preocupa a mí es la declaración que ha hecho el que preside la Cámara, que ha dicho de que él no va a permitir que esta ley se discuta a menos que tenga una mayoría de los republicanos votando a favor de ella. Acordémonos de que cuando el presidente Clinton aprueba el Tratado de Comercio con México y Canadá, lo hace con una mayoría del partido opositor, con los republicanos, y una minoría de su propio partido. Ese es un gesto de un gran líder, el que
el que se arriesga a hacer algo que no es popular incluso dentro de su propio sector, pero sabiendo de que a lo mejor esto es bueno para el futuro, y lo ha sido bueno para el futuro. Arturo Valenzuela, imposible olvidar las anteriores elecciones donde el presidente Obama logró su reelección. El mensaje latino fue clarísimo, así se interpretó para republicanos y para demócratas. Sin esa carga electoral, sin esa señal electoral de una fuerza político-electoral actuante, dicen muchos, esto sería prácticamente imposible de imaginar. ¿Tú coincides con ese análisis? Mira, que la carga de la conveniencia electoral y la señal mandada es en ese sentido. Claro, ahora, yo insistiría en lo siguiente. Los sectores que están empujando esta ley han estado buscando una reforma migratoria mucho tiempo. Así que no es una cosa que se hace porque ha llegado el momento donde le conviene a un partido u otro. Pero es cierto. Pero aceleró. Pero es cierto que aceleró el asunto. No es imposible de no entrar al asunto. Es obvio que es algo muy importante. Y el grave riesgo que corre el Partido Republicano es que ha perdido el apoyo de estas comunidades en Estados Unidos. Estamos hablando de comunidades migratorias no solamente de América Latina. Acordémonos que un 40% de los no nacidos en Estados Unidos no son de América Latina. Son de otras partes del mundo, de Vietnam, de Polonia, etcétera, etcétera. Acordémonos también de que los indocumentados en Estados Unidos, un 40% son indocumentados que no cruzaron la frontera, que llegaron por aeropuertos. Esto le atañe a los vietnameses también y a otros. Entonces, el país está cambiando. Entonces, un partido que no se da cuenta de eso, o sea, esto atañe también a otras comunidades. Entonces, va a correr el riesgo de quedarse marginado con una población que está cambiando. Arturo Valenzuela, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Arturo Valenzuela, se nos acabó el tiempo y nos quedaron varios temas ahí para abordar. Desde luego, hablamos en el corte comercial del caso Snowden, pero habrá oportunidad de seguir de cerca este fenómeno que veremos en qué termina. Me gustaría brevemente, por el tiempo disponible, un comentario de tu experiencia en México, porque has formado parte de mesas de invitados para la reforma política en México. Tu balance, tu mapa de cosas, ¿cómo has visto? Mira, yo creo que ha sido muy positivo esto del Pacto por México, sin duda. ¿Le ves viabilidad en la circunstancia que hay? Le veo viabilidad. Creo que hay problemas. Obviamente que hay muchos desajustes dentro de los partidos. Hay una crisis en el PAN que es bastante complicada, que a lo mejor va a complicar esta situación. Hay sectores también difíciles en la izquierda y todo lo demás, pero hay una voluntad por parte de ciertos sectores. Pero hay fragilidad. Y esa voluntad yo creo que es importante, porque es un reconocimiento de que efectivamente hay reformas pendientes importantes, porque México tiene un sistema político en este momento y de gobierno, de gobernabilidad, que no ha podido rendir bien. Y no ha podido rendir bien por una cierta parálisis política que existe, con presidentes minoritarios, sin apoyo mayoritario en los parlamentos, con un federalismo donde hay una descentralización, con déficits fuertes en Estado de Derecho, en otros temas. Entonces hay una cantidad de cosas. Y lo que se ha planteado, y yo participé en el Senado ayer, en esta discusión sobre la segunda vuelta, la noción de gobierno de coalición, cómo ir... ¿Ves coherencia en los planteamientos? ¿Ves algo articulado? Yo creo que está bien. Muchos de estos elementos son importantes. El problema es que no sé si se han juntado bien, se ha articulado bien. Bueno, eso es un problema. Eso es un problema. Puedes tener parches y no tener coherencia política. Claro, yo por ejemplo, yo lancé la idea y yo creo que es muy importante que si se hace una segunda vuelta y se busca un gobierno de coalición, entonces, por naturaleza, lo que debiera pensar México es que la segunda vuelta, en vez de ser una segunda vuelta electoral, se haga en el Congreso. O sea, el presidente que nos consigue una mayoría entre los dos primeros, el Congreso entonces decide. Entonces, cuando eso uno no parlamentariza, pero uno fuerza a una lógica de coalición, el presidente sigue como el ejecutivo, no debiera crearse un primer ministro separado, y en ese sentido, efectivamente, tú empiezas a crear una lógica distinta, más bien de cooperación,
y de consensos, de búsqueda de consensos, que una situación donde no me conviene que le vaya bien a este señor presidente a pesar de que estoy de acuerdo con esa reforma, porque de repente si se lleva todo él el crédito, entonces me va a ir mal a mi partido en la próxima elección presidencial. Eso hay que destruirlo como concepto. ¿Y cómo logras el incentivo a la inversa? Así es. Bueno, el incentivo para esto obviamente es tratar de ir viendo cómo las reglas del juego al nivel del manejo del régimen político se conforme. Esa es la clave. ¿Encuentras, Arturo, que hay discusión que conduce el tema a dejar a México como un país presidencialista o se inclinan algunos al parlamentarismo? ¿Hay ahí alguna...? Bueno, a lo que iba con la observación anterior, yo soy abiertamente parlamentarista, eso lo he dicho por mucho tiempo, incluso aquí en México, pero yo creo que una fórmula intermedia, que es lo que se está buscando en este momento, debiera ser efectivamente aprobar algún tipo de segunda vuelta, pero que la segunda vuelta sea una segunda vuelta que se haga en el Congreso. Y con eso tú encajas las dos propuestas, la de la segunda vuelta y encajas la de la coalición. ¿O cómo le llamarías eso? O cuando no hay un presidente mayoritario, entonces el sistema pasa a ser más parlamentario. Si el presidente saca una mayoría absoluta, y si las elecciones tienen que ser al mismo tiempo, yo acabaría con las elecciones a destiempo, porque al hacerlas al mismo tiempo, entonces un presidente mayoritario va a tener mayor posibilidad de tener mayoría en el Parlamento. Pero si no la tiene, entonces que se conforme una lógica de cooperación con esta figura de gobierno de coalición. Pues todo un tema, la reforma política en México, veremos cómo termina el cocinado. Están en el debate precisamente legislativo al respecto y bueno, pues estuviste en el Senado participando en esa discusión. Arturo Valenzuela, gracias por estar en este programa de esta noche y estaremos en comunicación como siempre. Gracias por estar aquí. Un gran placer. Gracias y hasta la próxima y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana.